João da Silva, de 40 años, se encontraba en su modesta oficina en las afueras de São Paulo, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida. El reloj marcaba las 19:30 y el cielo nocturno ya cubría la ciudad. Su teléfono vibró con un número desconocido, y al contestar, la voz grave de un hombre le informó que llamaba del Hospital São Paulo. La noticia cayó como un rayo. Carlos Albuquerque, el magnate empresarial y padre biológico no reconocido de João, estaba en estado crítico. El hospital solicitaba la presencia inmediata de su empleado de confianza, un título que João había ganado tras años de trabajo anónimo en la empresa de Carlos. La mente de João se llenó de recuerdos mientras procesaba la información. Imágenes de su infancia en un pequeño apartamento con su madre, María, contrastaban fuertemente con los vislumbres de la vida lujosa de Carlos que veía en televisión. Recordó las largas jornadas de María como secretaria, sus sacrificios para darle una educación y las historias que le contaba sobre la gran empresa donde trabajaba, sin mencionar nunca el nombre del padre ausente. João pensó en su ascenso dentro de la empresa de Carlos, un camino que había recorrido con determinación y sigilo. Desde su posición de bajo perfil, había trabajado incansablemente para proteger y hacer crecer el imperio que su padre había construido, siempre desde las sombras, sin revelar jamás su verdadera identidad. Mientras se preparaba para salir hacia el hospital, João recordó vívidamente la promesa hecha a su madre en su lecho de muerte, apenas un año atrás. Le había jurado nunca revelar su verdadera identidad a Carlos, permitiendo que el magnate se fuera de este mundo sin conocer el daño que había causado. Esta promesa, hecha con lágrimas y determinación, ahora pesaba sobre João como una losa. El viaje en coche hacia el hospital se convirtió en un torbellino de emociones y recuerdos. João revivió momentos clave de su vida: su graduación universitaria, a la que Carlos nunca asistió, su primer día de trabajo en la empresa, donde pasó desapercibido entre cientos de empleados, y las numerosas veces que había visto a Carlos de lejos, en reuniones y eventos corporativos, sin poder acercarse jamás. Al llegar al estacionamiento del lujoso Hospital São Paulo, João apagó el motor de su coche modesto, un recordatorio más de la vida sencilla que había llevado. Se quedó sentado un momento, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos, reflejaban la lucha interna entre el deber hacia su madre y el deseo reprimido de reconocimiento paterno. João respiró profundamente, intentando calmar el torbellino en su interior. Se recordó a sí mismo que esto era solo otro día de trabajo, una mentira que ni él mismo podía creer. Con pasos decididos pero el corazón acelerado, se dirigió hacia la entrada del hospital, consciente de que estaba a punto de enfrentar no solo a Carlos Albuquerque, sino también a su propio pasado y futuro. La decisión de João de trabajar en la empresa de Carlos no había sido fácil. Recordó la noche en que, recién graduado, le confesó a su madre su intención de postularse para un puesto en la compañía. María había palidecido, sus manos temblando mientras sostenía una taza de café. Le rogó que reconsiderara, temiendo que la verdad saliera a la luz y que João saliera lastimado. Pero João estaba determinado. Veía esto no solo como una oportunidad de estar cerca de su padre, sino también como una forma de proteger el legado que, de alguna manera, sentía que también le pertenecía. A lo largo de los años, João había observado a Carlos desde lejos, estudiando sus movimientos, sus decisiones, incluso su forma de hablar. Había absorbido todo lo que podía, convirtiéndose en una especie de sombra de Carlos dentro de la empresa. Sus colegas a menudo comentaban lo mucho que João se parecía al jefe en su forma de pensar y actuar, sin saber cuán cierta era esa observación. Hubo momentos en los que João estuvo a punto de revelarlo todo. Una vez, durante una crisis empresarial, había ideado una solución brillante que salvó a la compañía de pérdidas millonarias. Carlos lo había felicitado personalmente, poniendo una mano en su hombro y mirándolo a los ojos. Por un instante, João creyó ver un destello de reconocimiento en la mirada de Carlos,
como si algo en lo profundo de su ser pudiera sentir el vínculo que los unía. Pero el momento pasó, y João se quedó con las palabras no dichas atoradas en la garganta. Ahora, mientras caminaba hacia la entrada del hospital, João se preguntaba si todas esas decisiones, todos esos años de silencio y trabajo en las sombras, habían valido la pena. ¿Había logrado realmente proteger algo? ¿O solo había prolongado una mentira que había consumido gran parte de su vida? La respuesta, pensó, probablemente la encontraría en la habitación de hospital donde su padre luchaba por su vida. El Hospital São Paulo se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas como un faro de esperanza y desesperación. João atravesó las puertas automáticas, adentrándose en un mundo de lujo discreto y eficiencia clínica que contrastaba fuertemente con los hospitales públicos que había conocido toda su vida. El aire acondicionado y el aroma a desinfectante de alta gama lo recibieron mientras una enfermera, notando su expresión perdida, se acercó para guiarlo. João dio su nombre y fue conducido hacia el ala privada donde se encontraba Carlos Albuquerque. Los pasillos, con su suave iluminación y obras de arte cuidadosamente seleccionadas, parecían más propios de un hotel de 5 estrellas que de un centro médico. Cada paso que daba João por estos corredores lo alejaba más de su mundo conocido y lo acercaba al universo que su padre siempre le había negado. Observó a médicos y enfermeras moverse con precisión, atendiendo a pacientes que, incluso en la enfermedad, emanaban un aire de privilegio. Al llegar a la suite privada de Carlos, João se encontró con un grupo de personas que claramente pertenecían al círculo íntimo del magnate. El doctor Renato, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y bata impecable, se presentó como el médico a cargo. Su mirada escrutadora hizo que João se sintiera momentáneamente expuesto, como si el doctor pudiera ver a través de su fachada. A un lado estaba Silva, el abogado personal de Carlos, un hombre delgado con traje costoso que observaba a João con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus ojos, agudos como los de un halcón, parecían evaluar cada movimiento de João, buscando quizás algún indicio de sus verdaderas intenciones. Completando el grupo se encontraba Martins, un ejecutivo de alto rango de la empresa de Carlos. Su presencia exudaba ambición y un aire de superioridad apenas contenido. João lo reconoció de reuniones pasadas, recordando cómo Martins siempre buscaba la aprobación de Carlos con un entusiasmo casi desesperado. La tensión en el ambiente era palpable cuando João finalmente entró en la habitación donde yacía Carlos. El otrora poderoso empresario, cuya imagen João había visto incontables veces en periódicos y televisión, ahora parecía frágil y vulnerable. Conectado a máquinas que monitoreaban cada aspecto de su deteriorada salud, Carlos era apenas una sombra del titán empresarial que había construido un imperio. João sintió una mezcla de emociones al ver por primera vez de cerca al hombre que le había dado la vida, pero negado su existencia. La rabia acumulada por años de abandono se mezcló con una inesperada compasión al ver a Carlos en ese estado. Con voz débil pero aún autoritaria, Carlos comenzó a hablar sobre la empresa y las decisiones pendientes que necesitaban atención urgente. João escuchaba atentamente, sorprendido por la confianza que el magnate depositaba en él, sin saber que estaba hablando con su propio hijo. Cada palabra de Carlos parecía cargada de un peso enorme, como si estuviera transmitiendo no solo instrucciones de negocios, sino también un legado. Mientras la conversación avanzaba, João luchaba internamente. El deseo de revelar su identidad, de gritar la verdad que había guardado durante tanto tiempo, se enfrentaba al peso de la promesa hecha a su madre. Cada vez que Carlos lo miraba directamente, João sentía que su resolución se debilitaba. Tentado a confesar todo, el doctor Renato observaba la interacción con creciente interés, sus ojos moviéndose de Carlos a João, notando similitudes inquietantes en sus gestos y forma de hablar. Por su parte, Silva tomaba notas frenéticamente, su mente ya trabajando en las implicaciones legales de cada palabra pronunciada por el moribundo empresario. A medida que la noche avanzaba, João se encontraba cada vez más inmerso en el mundo de Carlos Albuquerque.
Las decisiones que se tomaban en esa habitación de hospital tendrían repercusiones en miles de vidas, y João se daba cuenta de que, quisiera o no, ahora formaba parte de ese legado. La pregunta que resonaba en su mente era si estaba preparado para asumir ese papel y, más importante aún, si podría hacerlo sin traicionar sus propios principios y la memoria de su madre. João notó que, a pesar de su estado debilitado, Carlos mantenía un aire de autoridad que parecía emanar naturalmente de él. Era la misma presencia que João había intentado emular durante años en la empresa, estudiando cada gesto y decisión de su padre desde lejos. Ahora, estando tan cerca, podía ver las similitudes entre ellos con una claridad que lo asustaba y fascinaba a partes iguales. Mientras Carlos hablaba sobre una fusión pendiente y los desafíos que enfrentaba la empresa, João se sorprendió completando sus pensamientos mentalmente, anticipando las preocupaciones y soluciones que Carlos estaba a punto de expresar. Era como si compartieran no solo sangre, sino también una forma de pensar, una visión de negocios que iba más allá de lo aprendido. El doctor, Renato, que había estado observando silenciosamente, interrumpió en un momento para realizar un chequeo rápido de los signos vitales de Carlos. João notó cómo el médico lo miraba de reojo, su expresión una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser una creciente sospecha. ¿Acaso el doctor había notado las similitudes? ¿Estaba empezando a atar cabos? Silva, el abogado, parecía cada vez más inquieto a medida que la conversación entre Carlos y João se profundizaba en aspectos críticos de la empresa. Su ceño fruncido y la forma en que apretaba su pluma sugerían que no estaba completamente cómodo con el nivel de confianza que Carlos estaba depositando en alguien que, hasta donde él sabía, era solo un empleado más. Martins, por su parte, no ocultaba su desagrado ante la situación. Cada vez que João hablaba, ofreciendo ideas o completando los pensamientos de Carlos, Martins lanzaba miradas de desdén apenas disimuladas. Era evidente que veía a João como una amenaza a su posición y ambiciones dentro de la empresa. A medida que la noche avanzaba, João sentía que estaba caminando por una cuerda floja. Cada palabra, cada gesto, podía ser el que revelara su secreto. Y sin embargo, una parte de él anhelaba ese momento de verdad, esa confrontación final con el hombre que lo había negado durante toda su vida. En un momento de la conversación, Carlos mencionó un viejo proyecto, uno que había sido particularmente significativo en los inicios de la empresa. Sin pensarlo, João completó la historia con detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con la historia de la compañía podría conocer. Carlos lo miró sorprendido. Una chispa de algo, reconocimiento tal vez, brillando en sus ojos cansados. Fue en ese momento cuando João se dio cuenta de que, independientemente de lo que decidiera hacer, esta noche cambiaría el curso de su vida para siempre. El secreto que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz, ya fuera por su propia voluntad o por el peso de las circunstancias que lo rodeaban. João, sentado junto a la cama de Carlos, se sumergió en un mar de recuerdos mientras el magnate dormitaba. Su mente lo transportó 41 años atrás, a los eventos que habían definido el curso de su vida antes incluso de su nacimiento. La imagen de su madre, María, emergió en sus pensamientos. La veía como una joven secretaria, llena de ambición y esperanza, cautivada por el carisma y la visión de Carlos Albuquerque, un empresario en ascenso. João imaginaba el romance entre ellos, breve pero intenso, como una llama que ardió con fuerza antes de extinguirse abruptamente. El descubrimiento del embarazo había sido un punto de inflexión. João podía visualizar la escena. Su madre, con una mezcla de miedo y esperanza, compartiendo la noticia con Carlos. La reacción de este último, fría y calculadora, contrastaba fuertemente con la emotividad de María. Las palabras no dichas, las miradas intercambiadas, todo ello formaba parte de una historia que João había reconstruido en su mente incontables veces. La decisión de María de criar a João sola no había sido fácil. En su mente,
João revivía las noches en que encontraba a su madre llorando silenciosamente en la cocina. Después de largas jornadas de trabajo, el sonido de sus sollozos ahogados, el olor a café rancio y detergente barato, todo ello formaba parte de los recuerdos más vívidos de su infancia. Sin embargo, estos recuerdos estaban equilibrados por momentos de fuerza y determinación. João recordaba a su madre trabajando incansablemente, a menudo en 2 empleos, para asegurarle una buena educación. La veía sentada a la mesa de la cocina, con ojeras profundas pero una sonrisa determinada, ayudándole con sus tareas escolares a altas horas de la noche. A medida que João crecía, su curiosidad por Carlos Albuquerque se transformó en una obsesión silenciosa. Coleccionaba recortes de periódicos y revistas de negocios, estudiando meticulosamente la trayectoria empresarial de su padre ausente. Cada logro de Carlos era para João una mezcla contradictoria de orgullo y dolor, un recordatorio constante de la vida que podría haber tenido. El día que João le comunicó a su madre su decisión de estudiar administración de empresas, vio una sombra de preocupación cruzar el rostro de María. La pregunta no formulada flotaba en el aire entre ellos. ¿Era esta decisión una forma de buscar la aprobación del padre ausente? João negó esta motivación, pero en el fondo, ambos conocían la verdad. Era su forma de conectar con el mundo que lo había rechazado, de entender y quizás, algún día, conquistar el imperio que su padre había construido. Durante sus años universitarios, João se sumergió en el estudio de las estrategias y decisiones de Carlos Albuquerque. Analizaba cada movimiento empresarial, cada adquisición, cada expansión, como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Esta dedicación lo llevó a desarrollar una comprensión profunda del mundo de los negocios, una comprensión que iba más allá de lo que se enseñaba en las aulas. El camino de João hacia la empresa de Carlos había sido largo y calculado. Comenzó desde abajo, ocultando su verdadera identidad, trabajando más duro que nadie, demostrando una y otra vez su valía. Cada promoción, cada reconocimiento, era para él una pequeña victoria, un paso más cerca del padre que nunca lo había reconocido. Ahora, sentado junto al lecho de muerte de Carlos, João se encontraba en una encrucijada emocional. Miraba al hombre frágil frente a él, tan diferente del gigante que había imaginado durante toda su vida. Los sentimientos de resentimiento y curiosidad se mezclaban con un extraño sentido de responsabilidad que no podía ignorar. João se preguntaba cómo habría sido su vida si Carlos lo hubiera aceptado. ¿Habría sido un padre amoroso o distante? ¿Cómo habría sido crecer en el seno de la riqueza y el poder? Estas preguntas, que lo habían atormentado durante años, parecían ahora más irrelevantes que nunca frente a la realidad de la mortalidad de Carlos. El sonido de Carlos moviéndose en la cama sacó a João de sus reflexiones. Observó cómo el rostro del magnate se contraía en una mueca de dolor o quizás de preocupación. En ese momento, João se dio cuenta de que, a pesar de todo, sentía una conexión innegable con Carlos. Era una sensación compleja, una mezcla de emociones contradictorias que amenazaba con desbordarlo. Carlos despertó de su breve sueño con un sobresalto visible, sus ojos recorriendo frenéticamente la habitación hasta posarse en João. Por un instante, la confusión nubló su mirada, como si luchara por recordar quién era João o por qué estaba allí. Luego, la lucidez regresó a sus ojos, trayendo consigo una urgencia palpable. Con voz ronca y débil, Carlos comenzó a hablar sobre un asunto crucial que requería atención inmediata. Se trataba de un contrato pendiente, una fusión potencial con una compañía extranjera que podría redefinir el futuro del imperio Albuquerque. La magnitud de la decisión era evidente en la tensión que se reflejaba en el rostro demacrado de Carlos. João escuchaba atentamente, su mente procesando rápidamente la información. Conocía los detalles de este acuerdo mejor de lo que dejaba entrever. Había trabajado en él desde las sombras durante meses. Sin embargo, se contuvo de revelar la profundidad de su conocimiento,
consciente de las miradas vigilantes de Silva y Martins, que observaban la escena con una mezcla de curiosidad y recelo. Mientras Carlos exponía los pros y los contras del acuerdo, su voz se debilitaba por momentos, obligándolo a hacer pausas para recuperar el aliento. João se sorprendió al darse cuenta de que Carlos estaba buscando genuinamente su opinión, confiando en él de una manera que aparentemente nunca había hecho con nadie más en la empresa. Esta confianza inesperada pesaba sobre João, aumentando la complejidad de su ya difícil posición. A medida que la explicación de Carlos avanzaba, João notó cómo la tensión en la habitación aumentaba. Silva, el abogado, mostraba signos visibles de incomodidad. Su ceño fruncido y sus labios apretados revelaban su desaprobación ante la confianza que Carlos depositaba en João. Martins, por su parte, apenas podía ocultar su molestia. Su postura rígida y sus puños apretados delataban su creciente irritación. João se encontró en una encrucijada. Poseía información crucial que podría inclinar la balanza a favor del acuerdo, conocimientos que había obtenido a través de su trabajo encubierto en la empresa. Revelar esta información significaría exponer parte de su conocimiento interno, arriesgándose a levantar sospechas sobre su verdadera identidad y su papel en la compañía. No hacerlo, por otro lado, podría costar a la empresa una oportunidad única de crecimiento y expansión. Después de un momento de duda interna, João comenzó a exponer su análisis del acuerdo. Con cuidado, fue desgranando su evaluación, revelando gradualmente la profundidad de su conocimiento del negocio. Observó cómo los ojos de Carlos se agrandaban con cada nueva información que proporcionaba, una mezcla de sorpresa y algo que parecía orgullo brillando en su mirada cansada. A medida que João hablaba, la reacción de los demás en la habitación se hacía cada vez más evidente. Silva y Martins intercambiaban miradas de asombro y sospecha. La pregunta no formulada flotaba en el aire. ¿Cómo era posible que un supuesto empleado de nivel medio tuviera tal comprensión de los entresijos más profundos de la empresa? João sentía que caminaba por una cuerda floja. Cada palabra lo acercaba más a la verdad de su identidad, pero también lo acercaba a ganar la confianza completa de Carlos. Era un juego peligroso, uno para el que se había estado preparando inconscientemente durante toda su vida. La exposición de João culminó con una recomendación clara y bien fundamentada sobre cómo proceder con el acuerdo. Cuando terminó de hablar, un silencio tenso se apoderó de la habitación. Todos los ojos estaban fijos en Carlos, esperando su reacción. La respuesta de Carlos fue inesperada. Una sonrisa, débil pero innegable, se dibujó en su rostro cansado. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado nublados por la enfermedad, brillaron con una chispa de reconocimiento y admiración. Sin palabras, Carlos transmitió su aprobación y, más aún, su impresión ante el análisis de João. Este momento de conexión silenciosa entre padre e hijo, aunque uno de ellos desconocía este vínculo, fue intenso y cargado de emociones no expresadas. João sintió que algo indefinible pasaba entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. El momento fue interrumpido por la reacción de Martins, quien no pudo contener su desaprobación. Su lenguaje corporal y su expresión facial dejaban claro su desacuerdo con las sugerencias de João. Silva también intervino, su voz cargada de preocupación mientras planteaba posibles complicaciones legales. Sin embargo, la decisión de Carlos parecía estar tomada. Con un gesto de su mano, silenció las objeciones de Martins y Silva. Su mirada, ahora fija en João, transmitía una confianza absoluta en el juicio del joven. Mientras la habitación se sumía en un caos de reacciones encontradas, João permaneció en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Era consciente de que había cruzado un punto sin retorno. La prueba de lealtad que Carlos le había impuesto sin saberlo había sido superada, pero las consecuencias de este momento estaban aún por revelarse. João se encontraba ahora en una posición aún más precaria. Había ganado la confianza de Carlos, pero al hacerlo,
Había despertado la suspicacia de Silva y la hostilidad abierta de Martins. El camino que se abría ante él estaba lleno de peligros y posibilidades, y João sabía que cada paso que diera a partir de ese momento sería crucial. João se encontró navegando por los intrincados pasillos de poder del imperio empresarial de Carlos Albuquerque, con una mezcla de familiaridad y aprensión. Cada paso que daba por los corredores de la sede corporativa resonaba con el peso de su secreto. Las paredes, revestidas de maderas finas y adornadas con cuadros de valor incalculable, parecían observarlo, como si fueran testigos silenciosos de su doble vida. Durante años, João había trabajado en las sombras, protegiendo y fortaleciendo el legado de un padre que desconocía su existencia. Cada decisión, cada movimiento estratégico, había sido calculado meticulosamente para beneficiar a la empresa sin revelar su verdadera identidad. Ahora, mientras caminaba hacia una reunión crucial con los altos ejecutivos, sentía que el velo de anonimato que lo había protegido durante tanto tiempo comenzaba a deshilacharse. La sala de juntas, con su imponente mesa de caoba y sillas de cuero, era un campo de batalla donde las palabras y las miradas eran armas tan letales como cualquier espada. João tomó asiento, consciente de las miradas escrutadoras de sus colegas. Martins, en particular, lo observaba con una hostilidad apenas disimulada. Sus ojos entrecerrados transmitían una clara amenaza. A medida que la reunión avanzaba, João se encontró navegando hábilmente por las turbulentas aguas de la política corporativa. Cada propuesta que hacía, cada análisis que presentaba, estaba impregnado de un conocimiento profundo de la empresa que iba más allá de su supuesto rango. Notó cómo algunos de los ejecutivos intercambiaban miradas de sorpresa y, en algunos casos, de respeto reluctante. Sin embargo, la tensión en la sala era palpable. Martins cuestionaba cada una de las sugerencias de João, su voz cargada de un veneno sutil que amenazaba con socavar la credibilidad del joven. Otros ejecutivos, aliados de Martins, se unían al ataque, creando una red de oposición que amenazaba con asfixiar a João. A pesar de la presión, João se mantuvo firme. Años de observación y trabajo en las sombras le habían proporcionado un conocimiento íntimo de las fortalezas y debilidades de cada persona en esa sala. Utilizó esta información con precisión quirúrgica, contrarrestando cada argumento con datos y análisis que dejaban poco espacio para la discusión. Mientras la reunión se prolongaba, João sentía que estaba caminando por una cuerda floja. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba peligrosamente a revelar la verdad sobre su identidad. Sin embargo, también lo acercaba a asegurar su posición en la empresa, a proteger el legado que, sin que nadie lo supiera, también era suyo por derecho. Al otro lado del edificio, en su habitación de hospital, Carlos Albuquerque recibía actualizaciones constantes sobre la reunión. El doctor Renato, que había estado observando la interacción entre Carlos y João con creciente interés, notaba cómo el rostro del magnate se iluminaba con cada mención del nombre de João. Había algo en la forma en que Carlos hablaba del joven, una mezcla de orgullo y curiosidad, que despertaba las sospechas del médico. Mientras tanto, Silva, el abogado, trabajaba frenéticamente en su oficina, revisando antiguos documentos y registros de la empresa. La súbita prominencia de João y la confianza que Carlos depositaba en él habían despertado su instinto legal. Buscaba cualquier indicio, cualquier pista que pudiera explicar la extraña conexión entre el poderoso empresario y el joven empleado. A medida que el día avanzaba, las acciones de João en la sala de juntas comenzaban a tener repercusiones en toda la empresa. Rumores y especulaciones se extendían como un incendio forestal. Algunos veían en él a un posible sucesor de Carlos, otros lo consideraban una amenaza para el orden establecido. En los pasillos y las cafeterías, el nombre de João era susurrado con una mezcla de admiración y recelo. João, ajeno a gran parte de este torbellino, continuaba su delicado acto de equilibrio. Cada decisión que tomaba, cada alianza que forjaba, lo acercaba más a su objetivo de proteger y quizás
algún día, heredar el imperio que su padre había construido. Sin embargo, con cada paso que daba hacia el centro del poder, sentía que el peso de su secreto se hacía más pesado, amenazando con aplastarlo bajo su carga. Al caer la noche, João se encontró solo en su oficina, contemplando el paisaje urbano de São Paulo a través de la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, recordándole la vastedad del imperio que su padre había construido y que él ahora luchaba por proteger. En ese momento de soledad, João se permitió sentir el peso completo de su situación. El hijo no reconocido, caminando entre las sombras del imperio de su padre, llevando un secreto que podría destruirlo todo o elevarlo a alturas inimaginables. El doctor Renato se encontraba en su despacho del hospital, rodeado de expedientes médicos y notas garabateadas apresuradamente. La luz tenue de su lámpara de escritorio proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, creando un ambiente propicio para los pensamientos profundos y las revelaciones inesperadas. Sus ojos, cansados pero alertas, escrutaban una y otra vez los documentos frente a él, buscando la pieza faltante de un rompecabezas que había empezado a formarse en su mente. Desde el momento en que João había entrado en la habitación de Carlos Albuquerque, algo había despertado la curiosidad del doctor Renato. Había una familiaridad en los gestos de João, en la forma en que hablaba y se movía, que resonaba con algo que el médico había observado durante años en su paciente más importante. Al principio, había descartado estas observaciones como meras coincidencias, pero a medida que pasaban los días, la sensación de que había algo más profundo en juego se había intensificado. Impulsado por una mezcla de curiosidad profesional y personal, el doctor Renato había comenzado a investigar. Revisó el historial médico de Carlos, buscando cualquier indicio de una conexión oculta. Estudió viejas fotografías, comparando rasgos faciales y expresiones. Incluso se aventuró a hacer algunas preguntas discretas al personal del hospital que había interactuado con ambos hombres. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Un comentario casual de una enfermera sobre el parecido en la forma de hablar de Carlos y João. Un viejo artículo de periódico que mencionaba brevemente a una ex empleada de Carlos, María da Silva, que había dejado la empresa abruptamente hacía 4 décadas. La fecha de nacimiento de João, que coincidía sospechosamente con el periodo posterior a la partida de María. La revelación golpeó al doctor Renato con la fuerza de un trueno. João no era simplemente un empleado de confianza, era el hijo no reconocido de Carlos Albuquerque. La magnitud de este descubrimiento lo dejó momentáneamente sin aliento. Las implicaciones éticas, legales y emocionales de esta información eran abrumadoras. El médico se debatió internamente sobre qué hacer con esta información. Su deber profesional le exigía mantener la confidencialidad del paciente, pero su conciencia le gritaba que esta verdad no podía permanecer oculta, especialmente dado el estado crítico de Carlos. El tiempo se agotaba y las decisiones tomadas en los próximos días podrían tener consecuencias de gran alcance para todos los involucrados. Después de horas de deliberación interna, el doctor Renato tomó una decisión. Confrontaría a João con sus sospechas. No podía revelar esta información a Carlos sin el consentimiento de João, pero tampoco podía permitir que esta verdad permaneciera enterrada, especialmente cuando podría afectar decisiones médicas cruciales. Con determinación, el doctor Renato se dirigió hacia la habitación donde sabía que encontraría a João. El pasillo del hospital parecía interminable, cada paso resonando con el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Al llegar a la puerta, respiró profundamente, preparándose para una conversación que podría cambiar el curso de muchas vidas. Al entrar en la habitación, encontró a João sentado junto a la cama de Carlos, observando al magnate dormido con una mirada que ahora el doctor Renato podía interpretar claramente. Era la mirada de un hijo hacia su padre, llena de una mezcla compleja de emociones: amor, resentimiento, admiración y dolor,
El doctor. Renato cerró la puerta suavemente detrás de él, el sonido alertando a João de su presencia. Cuando sus miradas se encontraron, el médico vio en los ojos de João un destello de reconocimiento, como si el joven intuyera que su secreto había sido descubierto. Sin palabras, el doctor, Renato le entregó a João una carpeta con las pruebas que había recopilado. Observó cómo el rostro de João pasaba por una gama de emociones mientras revisaba los documentos. Sorpresa, miedo y finalmente, una resignación mezclada con alivio. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el pitido constante de las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Carlos. Era un momento de verdad, un punto de inflexión que cambiaría el curso de la historia de la familia Albuquerque para siempre. João, después de un largo momento de contemplación, comenzó a hablar en voz baja. Su voz, cargada de emoción, relató la historia que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Habló de su madre, de los sacrificios que había hecho, de su propia lucha por encontrar su lugar en el mundo de su padre sin revelar su identidad. El doctor, Renato, escuchó con atención, su mente médica procesando la información no solo desde una perspectiva personal, sino también profesional. Comprendió que esta revelación podría tener implicaciones significativas para el tratamiento de Carlos, para las decisiones sobre su cuidado y potencialmente para la sucesión de su imperio empresarial. A medida que João hablaba, el doctor, Renato notó un cambio sutil en su postura, como si el peso de guardar este secreto durante tanto tiempo finalmente comenzara a levantarse de sus hombros. Sin embargo, también percibió el miedo en los ojos de João, el temor a las consecuencias que esta revelación podría tener. Cuando João terminó su relato, el doctor Renato se encontró en una posición única. Era ahora el guardián de un secreto que podría remodelar el futuro de una de las familias más poderosas de Brasil. Su decisión sobre cómo proceder con esta información tendría repercusiones que iban mucho más allá de las paredes del hospital. Con cuidado, el médico comenzó a explicar a João las implicaciones médicas de su descubrimiento. Habló sobre la importancia del historial familiar en el tratamiento de Carlos, sobre cómo esta información podría influir en decisiones críticas sobre su cuidado. También abordó las complicaciones éticas de mantener esta información en secreto, especialmente dado el estado crítico de Carlos. A medida que la conversación avanzaba, el doctor Renato pudo ver la lucha interna de João reflejada en su rostro. El joven se debatía entre el deseo de proteger el secreto que había guardado durante tanto tiempo y la necesidad de hacer lo correcto por la salud de su padre. Finalmente, João tomó una decisión. Con voz temblorosa pero decidida, le pidió al doctor Renato que mantuviera el secreto por el momento. Necesitaba tiempo, explicó, para procesar esta nueva realidad y decidir cómo proceder. El médico, aunque reluctante, acordó respetar los deseos de João, al menos por ahora. Mientras el doctor Renato salía de la habitación, lanzó una última mirada a padre e hijo. Carlos, inconsciente de la verdad que acababa de revelarse, dormía pacíficamente. João, por su parte, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. El médico se dio cuenta de que había sido testigo de un momento crucial en la vida de estas dos personas, un momento que sin duda tendría repercusiones duraderas en el futuro de ambos y en el destino del imperio Albuquerque. La noticia del ascenso meteórico de João en la confianza de Carlos Albuquerque se extendió por los pasillos de la empresa como un incendio forestal, alimentando rumores y despertando ambiciones dormidas. En el centro de este torbellino se encontraba Martins, el ejecutivo de alto rango cuya posición de poder se veía cada vez más amenazada por la creciente influencia de João. Martins, un hombre de complexión robusta y mirada penetrante, no era alguien que aceptara fácilmente la derrota. En su oficina en el piso ejecutivo, con vistas panorámicas de São Paulo, comenzó a tejer una red de conspiraciones. Sus dedos se movían ágilmente sobre el teclado de su computadora, enviando mensajes cifrados a aliados estratégicos dentro de la empresa. Cada correo electrónico, cada llamada telefónica,
era un hilo más en la telaraña que esperaba atrapar a João. Los aliados de Martins, ejecutivos de nivel medio y alto que temían por sus propias posiciones, se reunieron en secreto en salas de conferencias reservadas y cafeterías discretas. Sus conversaciones, llevadas a cabo en susurros urgentes, giraban en torno a cómo desacreditar a João, cómo exponer alguna debilidad o error que pudiera socavar la confianza que Carlos había depositado en él. Mientras tanto, ajeno a gran parte de estas maquinaciones, João continuaba su trabajo. Sin embargo, su instinto, afinado por años de navegar las aguas traicioneras del mundo corporativo, le advertía de un peligro inminente. Notaba miradas furtivas, conversaciones que se detenían abruptamente cuando entraba en una habitación, un cambio sutil en el comportamiento de algunos colegas. En medio de este ambiente cada vez más hostil, João encontró una aliada inesperada. Clara, la enfermera jefe que cuidaba a Carlos, se acercó a él una tarde mientras visitaba al magnate en el hospital. Con una mirada cargada de significado, le entregó una nota doblada, explicando en voz baja que la había encontrado entre las pertenencias de Carlos. La nota, escrita con la caligrafía temblorosa de Carlos, contenía instrucciones para investigar ciertos aspectos de la empresa que habían estado preocupando al magnate en sus últimos días de lucidez. João reconoció inmediatamente la importancia de esta información. Era la clave para desentrañar algunas de las maniobras más oscuras que habían estado ocurriendo en la empresa. Clara, con sus ojos cansados pero amables, compartió con João su preocupación por el bienestar de Carlos y su desconfianza hacia algunos de los ejecutivos que frecuentaban la habitación del hospital. Sin revelar demasiado, insinuó que había oído conversaciones preocupantes, planes que no tenían en cuenta los mejores intereses de Carlos o de la empresa. Esta alianza inesperada proporcionó a João un nuevo ángulo de visión sobre la situación. Clara, con su acceso privilegiado a la habitación de Carlos y su habilidad para pasar desapercibida, se convirtió en una fuente invaluable de información. Sus observaciones agudas y su intuición afinada complementaban perfectamente el conocimiento interno de João sobre la empresa. Mientras João y Clara forjaban su alianza silenciosa, Martins intensificaba sus esfuerzos para socavar la posición de João. Organizó reuniones estratégicas, excluyendo deliberadamente a João de discusiones cruciales. Comenzó a cuestionar sutilmente las decisiones y propuestas de João en reuniones de la Junta, sembrando semillas de duda en las mentes de otros ejecutivos. La tensión en la empresa alcanzó un punto crítico cuando Martins logró acceder a algunos de los archivos personales de João. Aunque no encontró nada incriminatorio, la mera acción de hurgar en el pasado de João envió ondas de choque a través de la organización. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo del escrutinio. João, sintiendo que el cerco se cerraba a su alrededor, se vio obligado a tomar medidas más agresivas para proteger su posición y, por extensión, el legado de su padre. Utilizando la información proporcionada por Clara y su propio conocimiento interno, comenzó a contrarrestar las maniobras de Martins con una precisión quirúrgica. En una jugada audaz, João presentó un informe detallado a la junta directiva, exponiendo algunas de las prácticas cuestionables que habían estado ocurriendo bajo la supervisión de Martins. El informe, respaldado por datos irrefutables y análisis perspicaces, cayó como una bomba en la sala de juntas. La reacción fue inmediata y tumultuosa. Algunos miembros de la junta exigieron una investigación inmediata, mientras que otros, aliados de Martins, intentaron desacreditar el informe. En medio del caos, João se mantuvo firme, su compostura y conocimiento detallado de los hechos, reforzando su credibilidad. Mientras la tormenta corporativa se desataba, Carlos, desde su cama de hospital, recibía actualizaciones fragmentadas sobre los acontecimientos. Aunque su estado de salud fluctuaba, en sus momentos de lucidez mostraba un interés agudo en los informes que João le proporcionaba. La confianza del magnate en João parecía crecer con cada visita, cada conversación reforzando el vínculo no reconocido entre padre e hijo. Al final del día,
João se encontró en una posición precaria pero poderosa. Había expuesto las maquinaciones de Martins, pero al hacerlo, se había convertido en el centro de una lucha de poder que amenazaba con desgarrar la empresa. La batalla por el futuro del Imperio Albuquerque apenas comenzaba, y João sabía que los días venideros serían cruciales no solo para su propio futuro, sino para el legado de su padre y el bienestar de miles de empleados que dependían de la empresa. El peso de las decisiones pendientes se cernía sobre João como una nube oscura, opresiva e ineludible. Sentado en la penumbra de su modesto apartamento, lejos del bullicio de la sede corporativa y la atmósfera aséptica del hospital, João se enfrentaba al dilema más grande de su vida. El reloj en la pared marcaba las horas implacablemente. Cada tic-tac un recordatorio del tiempo que se agotaba, tanto para Carlos como para la decisión que João debía tomar. En sus manos sostenía dos objetos que simbolizaban la dualidad de su existencia. Una vieja fotografía de su madre, María, sonriente y llena de esperanza, y el informe médico más reciente de Carlos, lleno de términos técnicos que enmascaraban una verdad simple y brutal: el tiempo se acababa. João cerró los ojos permitiendo que los recuerdos y las posibilidades futuras se entremezclaran en su mente. Recordó la promesa hecha a su madre en su lecho de muerte, una promesa de silencio que ahora pesaba sobre su conciencia como una losa. Visualizó el rostro de Carlos, demacrado por la enfermedad pero aún imponente, un rostro que reflejaba décadas de decisiones difíciles y sacrificios personales. El dilema era claro y desgarrador: revelar su verdadera identidad a Carlos, dándole la oportunidad de conocer a su hijo antes de morir, o mantener el secreto, honrando la promesa hecha a su madre y evitando potencialmente un caos en los últimos días de vida de Carlos. Cada opción traía consigo una cascada de consecuencias. Revelar la verdad podría proporcionar a Carlos una paz y un cierre que quizás ni siquiera sabía que necesitaba. Podría ser la oportunidad para João de finalmente ser reconocido, de reclamar su lugar no solo en la empresa, sino en la familia que siempre le había sido negada. Pero también podría desestabilizar a Carlos en sus últimos momentos, llenándolo de remordimientos y arrepentimientos cuando ya era demasiado tarde para remediar el pasado. Por otro lado, mantener el secreto significaría continuar viviendo con el peso de una mentira, permitir que Carlos se fuera sin conocer la verdad sobre el hijo que había rechazado y que, irónicamente, había llegado a confiar y respetar. Significaría para João renunciar a la posibilidad de una reconciliación, de escuchar las palabras de un padre que nunca había tenido. A medida que la noche avanzaba, João repasaba mentalmente las conversaciones que había tenido en los últimos días. Las palabras del doctor Renato resonaban en su mente, recordándole las implicaciones médicas y éticas de su decisión. La imagen de Clara, la enfermera, con su mirada de comprensión y apoyo silencioso, le daba fuerzas para considerar todas las opciones. João se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. São Paulo, con su incesante energía y sus contrastes agudos, parecía reflejar el tumulto interno que experimentaba. En algún lugar de esa vasta metrópolis, Carlos luchaba por su vida en una habitación de hospital de lujo, mientras que aquí, en este modesto apartamento, su hijo no reconocido luchaba con una decisión que podría cambiar el curso de ambas vidas. El recuerdo de su ascenso en la empresa, los años de trabajo duro y dedicación silenciosa, pasaron por la mente de João. Había llegado tan lejos, había logrado tanto, todo mientras mantenía su verdadera identidad en secreto. ¿Valía la pena arriesgar todo eso ahora? ¿O era precisamente por todo lo que había logrado que tenía la responsabilidad de ser honesto, tanto con Carlos como consigo mismo? A medida que la madrugada se acercaba, João sintió que una claridad comenzaba a emerger de entre el caos de sus pensamientos. Recordó las palabras que su madre solía decirle cuando era niño, sobre la importancia de la integridad y la verdad. Pensó en Carlos, en el imperio que había construido, en los valores que, a pesar de sus fallas personales,
había intentado inculcar en su empresa. Con una repentina certeza, João supo lo que tenía que hacer. La decisión no sería fácil y las consecuencias serían imprevisibles, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba eligiendo su propio camino, no el que las circunstancias o las promesas del pasado le habían impuesto. Se dirigió a su escritorio y comenzó a escribir, plasmando en papel sus pensamientos, sus razones, su historia. Si iba a revelar la verdad, quería hacerlo de la manera correcta, con todas las explicaciones y contextos necesarios. Mientras escribía, João sintió como si un peso se levantara gradualmente de sus hombros. Independientemente de cómo reaccionara Carlos, independientemente de las consecuencias para la empresa o para su propio futuro, João sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba eligiendo la verdad, con todas sus complicaciones y peligros, sobre una mentira que lo había definido durante demasiado tiempo. Al terminar de escribir, el primer rayo de sol del amanecer se filtró por la ventana, bañando la habitación con una luz nueva y prometedora. João se preparó para enfrentar el día, sabiendo que sería uno de los más importantes de su vida. Con la carta en la mano y una resolución firme en el corazón, se dirigió hacia el hospital, listo para enfrentar su destino y el de Carlos, unidos por fin en una verdad largamente postergada. El Hospital São Paulo se alzaba imponente contra el cielo matutino cuando João atravesó sus puertas, la carta confesión pesando en su bolsillo como si fuera de plomo. El aroma antiséptico y el zumbido de las máquinas creaban una atmósfera surreal, como si el mundo entero contuviera la respiración en anticipación a lo que estaba por suceder. João avanzó por los pasillos con pasos medidos, cada uno acercándolo más a un momento que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. Las miradas curiosas del personal y los visitantes resbalaban sobre él. En ese momento, João estaba encerrado en un mundo propio, un universo contenido entre él y la puerta de la habitación de Carlos. Al llegar frente a la habitación 301, João se detuvo. Su mano, levantada para tocar, temblaba ligeramente. Respiró hondo, buscando la fuerza para dar el paso final. Fue en ese preciso instante cuando la puerta se abrió desde dentro, revelando al doctor, Renato, cuya expresión pasó de la sorpresa al entendimiento en cuestión de segundos. Con un gesto silencioso, el médico invitó a João a entrar. La habitación estaba en penumbra, las cortinas corridas dejando pasar solo un hilo de luz matutina. Carlos yacía en la cama, más pálido y frágil que nunca, pero con los ojos abiertos y sorprendentemente lúcidos. Su mirada se fijó en João, y por un momento, pareció que reconocía algo en él, algo más profundo que la familiaridad de un empleado de confianza. João avanzó hacia la cama, sintiendo el peso de décadas de secretos y anhelos no expresados. Con manos temblorosas, sacó la carta de su bolsillo. El roce del papel pareció resonar en la habitación silenciosa. Carlos observaba cada movimiento con una intensidad que desmentía su estado físico. Mientras João comenzaba a hablar, su voz baja pero firme llenando la habitación, el mundo exterior pareció desvanecerse. Las palabras fluían, revelando una historia de amor, traición, sacrificio y perseverancia. João habló de María, de su infancia, de los años de trabajo silencioso en la empresa de Carlos. Con cada palabra, vio cómo la comprensión, seguida de una gama de emociones intensas, cruzaba el rostro de Carlos. El magnate escuchaba con una quietud absoluta, sus ojos nunca abandonando el rostro de João. A medida que la verdad se desplegaba, lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Carlos. Eran lágrimas de arrepentimiento, de dolor, pero también de un extraño alivio, como si una parte de él siempre hubiera sabido, siempre hubiera esperado este momento. João, por su parte, sentía como si cada palabra lo liberara de un peso invisible, años de resentimiento reprimido, de anhelo no expresado, de una identidad oculta. Todo se derramaba en esa habitación de hospital.
Su voz se quebró más de una vez, pero continuó, determinado a exponer toda la verdad. El doctor, Renato, observaba la escena con una mezcla de asombro y respeto profesional. Como médico, entendía el poder curativo de la verdad, incluso en los momentos más difíciles. Como testigo de este momento íntimo, se sentía privilegiado y al mismo tiempo, como un intruso. Cuando João terminó de hablar, un silencio pesado cayó sobre la habitación. El único sonido era el pitido constante de las máquinas, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la urgencia del momento. Carlos cerró los ojos, como si necesitara un momento para procesar todo lo que había escuchado. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una emoción que João nunca había visto en ellos, una mezcla de remordimiento, admiración y un amor recién descubierto. Con un esfuerzo visible, Carlos extendió su mano temblorosa hacia João. Este gesto, simple pero cargado de significado, rompió las últimas barreras entre ellos. João tomó la mano de su padre, sintiendo por primera vez la conexión física que le había sido negada durante toda su vida. En ese momento de contacto, décadas de historia no vivida parecieron pasar entre ellos. Momentos perdidos, conversaciones nunca tenidas, abrazos nunca compartidos, todo se condensó en ese simple tacto. João sintió el peso de los años en la mano frágil de Carlos, mientras que Carlos parecía absorber la fuerza y la vitalidad de su hijo recién reconocido. El doctor, Renato, consciente de la importancia del momento, se retiró discretamente, dejando a padre e hijo solos con su recién descubierta verdad. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba en la habitación 301. En los pasillos del hospital, la vida continuaba su curso normal, pero dentro de esa habitación, dos vidas estaban siendo reescritas. Un legado estaba siendo redefinido. Mientras la mañana avanzaba, João y Carlos permanecieron así, unidos en silencio, cada uno procesando las implicaciones de esta revelación. Para João, era el final de una vida de secretos y el comienzo de una nueva identidad. Para Carlos, era una oportunidad de redención, una chance de corregir el error más grande de su vida en sus últimos momentos. La verdad, tan temida y tan anhelada, finalmente había salido a la luz. Y con ella, un nuevo capítulo en la historia de la familia Albuquerque comenzaba a escribirse, un capítulo de reconciliación, perdón y quizás de un amor largamente postergado. Las horas que siguieron a la revelación transcurrieron en un estado de irrealidad para João y Carlos. El mundo exterior parecía difuso y distante, como si la habitación del hospital se hubiera convertido en una burbuja temporal donde solo existían ellos dos y las décadas de historia no vivida entre ellos. Carlos, aunque físicamente debilitado, parecía haber encontrado una nueva fuente de energía. Sus ojos, antes apagados por la enfermedad, brillaban ahora con una mezcla de emociones, arrepentimiento, curiosidad y un cariño recién descubierto. Con voz entrecortada pero decidida, comenzó a desentrañar los hilos de su propia historia, revelando a João las circunstancias que lo llevaron a tomar la decisión de negar su paternidad tantos años atrás. Habló de su juventud, de su ambición desmedida, del miedo paralizante que sintió ante la perspectiva de la paternidad en un momento en que su imperio empresarial apenas comenzaba a formarse. Cada palabra era una confesión, un intento de explicar, aunque no de justificar, las decisiones que habían moldeado sus vidas. João escuchaba con una mezcla de emociones contradictorias. Parte de él quería aferrarse al resentimiento acumulado durante años, pero otra parte, la que siempre había anhelado esta conexión, absorbía cada palabra con una sed insaciable. A medida que Carlos hablaba, João comenzó a ver a su padre no como el magnate intocable que siempre había imaginado, sino como un hombre falible, lleno de arrepentimientos y contradicciones. A su vez, João compartió más detalles de su vida, de los sacrificios de su madre, de su decisión de entrar en la empresa de Carlos y de los años de trabajo silencioso y dedicado.
Carlos escuchaba con asombro creciente, reconociendo en las acciones de João no solo su propia ética de trabajo, sino también una integridad y fortaleza que lo llenaban de un orgullo inesperado. A medida que avanzaba el día, la conversación se volvió hacia el futuro. Carlos, consciente de que su tiempo era limitado, comenzó a hablar de la empresa, de sus esperanzas y preocupaciones para el futuro del imperio que había construido. Con cada palabra, se hacía evidente que veía a João no solo como su hijo, sino como su legítimo heredero, alguien capaz de llevar su legado más allá de lo que él mismo había imaginado. João, por su parte, se encontró compartiendo sus propias visiones para la empresa, ideas que había guardado durante años, temiendo revelar demasiado de sí mismo. Ahora, liberado del peso del secreto, sus pensamientos fluían libremente, mostrando una comprensión profunda del negocio que impresionó visiblemente a Carlos. En medio de estas revelaciones, Carlos compartió con João secretos de la empresa que nunca antes había confiado a nadie. Habló de decisiones difíciles, de compromisos éticos, de batallas ganadas y perdidas en el mundo implacable de los negocios. Cada revelación era un tesoro, un pedazo de historia que João atesoraba, consciente de que estas confidencias eran tanto una muestra de confianza como una preparación para el futuro. A medida que la tarde daba paso al anochecer, la atmósfera en la habitación cambió sutilmente. La urgencia inicial dio paso a una calma contemplativa. Carlos, visiblemente agotado pero con una paz que no había mostrado en años, miraba a João con una mezcla de orgullo y pesar por el tiempo perdido. João, sintiendo el cambio en el ambiente, comprendió que este momento de conexión, tan largamente esperado y tan intensamente vivido, estaba llegando a su fin. Con gentileza, comenzó a hablar del futuro, de sus planes para la empresa, de cómo honraría el legado de Carlos mientras lo llevaba en nuevas direcciones. Carlos escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, su rostro reflejando una mezcla de alivio y anticipación. En un momento de claridad sorprendente, tomó la mano de João y con una fuerza que parecía desafiar su estado físico, la apretó, transmitiendo en ese gesto todo lo que las palabras no podían expresar: su arrepentimiento, su orgullo, su amor tardío pero profundo. Mientras la noche caía sobre São Paulo, padre e hijo permanecieron así, unidos en un silencio cargado de significado. El pitido constante de las máquinas y el murmullo lejano del hospital eran los únicos sonidos que rompían la quietud de la habitación. João, mirando el rostro cansado pero sereno de Carlos, entendió que este momento, este día de verdades reveladas y conexiones restablecidas, era un regalo precioso, un regalo que, aunque tardío, llevaría consigo por el resto de su vida. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a la transformación profunda que había ocurrido dentro de esas 4 paredes. Pero para João y Carlos, nada volvería a ser igual. En esas horas, habían reescrito su historia, habían sanado heridas antiguas y habían plantado las semillas de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Cuando el doctor, Renato, finalmente regresó a la habitación, encontró a padre e hijo en un silencio cómplice, sus manos aún unidas, sus rostros reflejando una paz que trascendía las circunstancias. El médico entendió, sin necesidad de palabras, que había sido testigo de algo extraordinario: la reconciliación de 2 vidas, la sanación de un legado familiar, el poder transformador de la verdad y el perdón. El amanecer llegó a São Paulo con una claridad inusual, como si la naturaleza misma reconociera la transformación ocurrida en la habitación 301 del Hospital São Paulo. João, que había pasado la noche en una silla junto a la cama de Carlos, se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por las persianas. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba más despierta y alerta que nunca. Carlos dormía pacíficamente, su rostro mostrando una serenidad que João nunca había visto antes. Por un momento, João se permitió observar a su padre, realmente observarlo,
no como el magnate todopoderoso que siempre había imaginado, sino como el hombre vulnerable y arrepentido que había descubierto la noche anterior. Los acontecimientos de las últimas 24 horas parecían casi irreales. La confesión, las revelaciones, la conexión largamente postergada entre padre e hijo, todo se mezclaba en la mente de João como un sueño vívido. Sin embargo, la realidad de su nueva situación comenzaba a asentarse, trayendo consigo una avalancha de responsabilidades y decisiones por tomar. Mientras João contemplaba los desafíos que le esperaban, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Era Martins, el ejecutivo cuyas ambiciones habían sido una amenaza constante en los últimos días. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y recelo al ver a João allí, en una posición tan íntima junto a Carlos. João se levantó lentamente, preparándose para lo que sabía sería una confrontación inevitable. Sin embargo, antes de que Martins pudiera hablar, Carlos se despertó. Con una claridad y fuerza que sorprendió a ambos hombres, Carlos pidió a Martins que convocara una reunión de emergencia de la junta directiva. Su voz no dejaba lugar a dudas. Era una orden, no una petición. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La noticia de la reunión se extendió rápidamente por la empresa, generando especulaciones y nerviosismo. João, siguiendo las instrucciones de Carlos, comenzó a preparar la documentación necesaria para formalizar su posición en la empresa. Mientras tanto, en la sede corporativa, la tensión era palpable. Ejecutivos y miembros de la junta llegaban apresuradamente, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y aprensión. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero todos sentían que estaban a punto de presenciar un momento decisivo en la historia de la empresa. La reunión se llevó a cabo por videoconferencia, con Carlos participando desde su habitación de hospital. João estaba a su lado, una presencia silenciosa pero innegablemente poderosa. Cuando Carlos comenzó a hablar, revelando la verdadera identidad de João y su decisión de nombrarlo como su sucesor, el silencio en la sala de juntas era ensordecedor. Las reacciones fueron variadas y intensas. Algunos miembros de la junta expresaron su sorpresa y escepticismo, mientras que otros, que habían trabajado de cerca con João a lo largo de los años, mostraron su apoyo inmediato. Martins, visiblemente conmocionado, intentó cuestionar la legalidad de la decisión, pero sus objeciones fueron rápidamente silenciadas por la determinación inquebrantable de Carlos. A medida que la reunión avanzaba, João tomó la palabra. Con una elocuencia y un conocimiento profundo de la empresa que impresionó incluso a sus detractores, presentó su visión para el futuro de Albuquerque Enterprises. Habló de innovación, de responsabilidad social, de un nuevo paradigma empresarial que honraría el legado de Carlos mientras llevaba a la compañía hacia nuevos horizontes. Poco a poco, la resistencia inicial comenzó a ceder. La pasión y la competencia de João eran innegables, y su conexión recién revelada con Carlos le otorgaba una legitimidad que nadie podía cuestionar. Al final de la reunión, la Junta votó unánimemente para respaldar la decisión de Carlos y aceptar a João como el nuevo CEO de la empresa. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. João se encontró navegando por un mar de responsabilidades legales, financieras y operativas. Cada decisión que tomaba estaba cargada de significado, no solo para la empresa, sino para el legado que ahora compartía con Carlos. A pesar de la agitación en la empresa, João se aseguraba de pasar tiempo cada día con Carlos en el hospital. Esos momentos tranquilos se convirtieron en un refugio, un espacio donde padre e hijo continuaban fortaleciendo su vínculo recién descubierto. Carlos, aunque cada vez más débil físicamente, parecía revitalizado por la presencia de João y por la certeza de que su empresa estaba en buenas manos. Mientras João lidiaba con los desafíos de su nueva posición, se encontró apoyándose cada vez más en aliados inesperados. Clara, la enfermera que había sido su primera aliada, se convirtió en un enlace invaluable entre João y el personal del hospital, asegurando que Carlos recibiera la mejor atención posible. El doctor, Renato, por su parte,
no solo cuidaba la salud de Carlos, sino que se convirtió en un confidente para João, ofreciendo una perspectiva equilibrada en momentos de duda. A medida que pasaban las semanas, João comenzó a implementar cambios en la empresa. Introdujo nuevas políticas de transparencia y ética empresarial, inspiradas por las lecciones aprendidas de su propia historia. Inició programas de responsabilidad social que reflejaban los valores que su madre le había inculcado. Cada decisión era un equilibrio delicado entre honrar el legado de Carlos y forjar su propio camino. La transición no estuvo exenta de desafíos. Martins y algunos de sus aliados continuaron resistiéndose al nuevo liderazgo de João, buscando formas de socavar su autoridad. Sin embargo, con cada obstáculo superado, João demostraba no solo su competencia, sino también una integridad que ganaba el respeto incluso de sus detractores más acérrimos. Un mes después de la revelación, Carlos sufrió un revés en su salud. João se encontró dividido entre sus responsabilidades en la empresa y su deseo de estar junto a su padre. Fue en esos momentos difíciles cuando realmente comprendió el peso del legado que estaba asumiendo, no solo como líder empresarial, sino como hijo. En una noche particularmente crítica, mientras João velaba junto a la cama de Carlos, el magnate, en un momento de lucidez, tomó la mano de su hijo. Con palabras entrecortadas pero llenas de emoción, Carlos expresó su orgullo y su arrepentimiento, bendiciendo a João y al futuro que estaba construyendo. Fue un momento de conexión profunda, un intercambio que selló la reconciliación entre padre e hijo. A medida que el nuevo día se acercaba, João se dio cuenta de que estaba presenciando no solo el amanecer de un nuevo día, sino el comienzo de una nueva era. Una era en la que el Imperio Albuquerque estaría guiado no solo por la ambición y el éxito, sino por los valores de integridad, compasión y responsabilidad que João había aprendido a lo largo de su vida. Mientras el sol se elevaba sobre São Paulo, bañando la ciudad en una luz dorada, João miró por la ventana del hospital, sintiendo el peso y la promesa del futuro por venir. En ese momento, comprendió que su verdadero legado no sería simplemente continuar el trabajo de Carlos, sino transformarlo, elevarlo y, en el proceso, redimir no solo el nombre de Albuquerque, sino también honrar la memoria de su madre y los sacrificios que había hecho. 6 meses habían pasado desde la revelación que había sacudido los cimientos del Imperio Albuquerque. São Paulo bullía con la energía habitual de una mañana de lunes, pero para João, este día tenía un significado especial. Vestido con un traje sobrio pero elegante, se dirigió primero a la tumba de Carlos. El cementerio estaba tranquilo, un oasis de paz en medio de la frenética ciudad. João se detuvo frente a la lápida de mármol, su mente inundada de recuerdos de los últimos días que había compartido con su padre. Dejó un ramo de flores y permaneció en silencio por unos momentos, reflexionando sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Luego, se dirigió a otro lugar sagrado para él, la tumba de su madre, María. Aquí, la emoción lo embargó. Recordó su fuerza, su amor incondicional, los sacrificios que había hecho. Con lágrimas en los ojos, João le contó en silencio sobre los cambios en su vida, esperando que, donde quiera que estuviera orgullosa de él. De vuelta en la oficina, João se sumergió en su trabajo con renovada energía. Bajo su liderazgo, Albuquerque Enterprises había experimentado una transformación significativa. Nuevas iniciativas de responsabilidad social estaban en marcha. Las prácticas éticas se habían fortalecido y la empresa se estaba expandiendo en direcciones que combinaban innovación con conciencia social. Mientras revisaba los informes del último trimestre, João reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta allí. Desde el niño que anhelaba el reconocimiento de un padre ausente, hasta el hombre que ahora lideraba uno de los imperios empresariales más grandes de Brasil, su vida había sido una odisea de descubrimiento y crecimiento. Al mirar por la ventana de su oficina, hacia el horizonte de São Paulo, João sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad. El legado que ahora cargaba era tanto un honor como un desafío.
una oportunidad de crear un futuro que honrara el pasado mientras abrazaba nuevas posibilidades. Con una sonrisa serena, Joan volvió a su trabajo, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que llevaba consigo la fuerza de su madre, la visión de su padre y su propia determinación inquebrantable para hacer del mundo un lugar mejor.